Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Amigos, y ayer a última hora de la noche, según Mundo R reporta, el panel de 4 expertos electorales de la ONU que se desplegó en Venezuela durante las elecciones del pasado 28 de julio dio a conocer este martes sus conclusiones preliminares y afirmaron que el proceso de gestión de los resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. En su informe aseguraron que el periodo preelectoral estuvo marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político, aunque destacaron que la campaña y el propio día de la elección se desarrollaron de forma pacífica. Sobre los resultados, destacaron además que la transmisión electrónica de ellos funcionó bien inicialmente, pero se detuvo bruscamente en las horas posteriores al cierre de las mesas de votación, sin que se proporcionara información o explicación alguna a los candidatos en ese momento ni al panel. Refirieron además que el anuncio hecho por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, que un ciberataque terrorista había afectado la transmisión y había causado un retraso en el proceso de tabulación. Sin embargo, el CNE pospuso y posteriormente canceló 3 auditorías postelectorales claves, incluyendo una sobre el sistema de comunicación que podría haber arrojado luces sobre la ocurrencia de ataques externos contra la infraestructura de transmisión. Según el panel, los anuncios de resultados consistieron en comunicaciones orales, sin el apoyo infográfico. El CNE no publicó y aún no ha publicado ningún resultado o resultados desglosados por mesa de votación para respaldar sus anuncios orales, según se contempla en el marco legal electoral. Informaron también que revisaron una pequeña muestra de las actas de la oposición y que las mismas exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados. Esto sugiere que una medida de salvaguarda clave de transparencia estaría disponible como estado previsto respecto a cualquier resultado publicado oficialmente. Esto fue lo que dijo el panel de la ONU. Para amanecer hoy tenemos una respuesta, que tenemos la versión de tomada de Telesur, nos comenta la producción, de Venezuela. Venezuela rechaza el informe preliminar de la ONU sobre elecciones presidenciales. Venezuela rechazó este martes este informe. A través de un comunicado, el canciller venezolano Iván Gil manifestó que el informe de la ONU difunde una serie de mentiras, violando en contenido y método los principios que rigen el funcionamiento de los grupos expertos. El diplomático venezolano considera que esta acción representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica. El canciller Gil destacó que los expertos de la ONU tuvieron acceso a todas las fases del proceso electoral y comprobaron de primera mano el funcionamiento del sistema venezolano, por lo que la opinión emitida en su irresponsable escrito no es más que un acto de propaganda que sirve a los intereses golpistas de la ultraderecha venezolana. Iván Gil denunció que durante su estadía en Venezuela, los integrantes del panel de expertos de la ONU tuvieron frecuentes contactos con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ante esta situación, el canciller venezolano sostuvo que las declaraciones de los expertos de la ONU son producto de las instrucciones emanadas del ente estadounidense. También expresó Gil que la actitud poco ética y profesional de este grupo de agentes deja una huella negativa por su errático accionar y tiene el único fin de dañar la democracia venezolana y sembrar dudas sobre el funcionamiento de sus instituciones constitucionales. Es decir, hemos leído el panel, la fijación, cómo fijó posición la ONU, el panel de 4 expertos, y también lo que es la respuesta de Venezuela, para ser exactos, que nos llegó esta mañana que acabamos justamente de mencionar. Continuamos, amigos, con los titulares nacionales y nos vamos a la prensa digital, a tal cual. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso este martes 13 de agosto una reforma a las leyes electorales para eliminar la observación internacional en comicios tras los informes del Centro Carter
y del panel de expertos de Naciones Unidas sobre las presidenciales. Durante una intervención en la sesión del Parlamento, donde se aceleró la discusión sobre la llamada ley contra las ONG y se debatió sobre la ciberseguridad, el diputado descalificó el Centro Carter y a los expertos de la ONU. Su propuesta no fue sometida a votación. Respecto a la situación del panel de expertos, el parlamentario cuestionó que se haga público un informe preliminar sobre las presidenciales. Firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocerían el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de las Naciones Unidas, pero ya anuncian que lo harán público. Acaban de anunciarlo, a veces cansa, cuestionó. Y este fue el informe que acabamos de leer para ustedes. Mundo UR continúa señalando que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, abordó este martes la situación venezolana con el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo y defendieron que debe ser superada con el diálogo y la verificación de las actas electorales. En conversación con el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, coincidimos en la importancia de apoyar los esfuerzos en Venezuela para alcanzar una salida dialogada y democrática de la crisis con publicación, verificación de los resultados electorales detallados y respeto a los derechos humanos, indicó Borrell. En tal cual proseguimos y se señala que el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva conversó este martes 13 de agosto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien expresó su apoyo a las gestiones de Brasil, Colombia y México para superar la situación de Venezuela. Trudeau reforzó su apoyo a estas gestiones en favor de la democracia y la transparencia del proceso electoral en Venezuela, más la promoción del diálogo, dijo una nota divulgada por la presidencia brasileña. Lula le reiteró al primer ministro de Canadá que su país, Colombia y México desean la normalización política de Venezuela y que lo más importante es mantener a Sudamérica como una región libre de conflictos, con prosperidad y armonía. Y avanzamos consultando lo que trae Contrapunto y tiene que el diplomático Celso Amorín, el principal asesor de Lula da Silva en política internacional, ha sugerido al presidente la celebración de nuevas elecciones en Venezuela como vía para intentar resolver la situación. De acuerdo con el portal Valor Económico, este planteamiento vendría acompañado de la suspensión de sanciones y el envío de observadores de la Unión Europea. También se pronunció, y lo tiene confirmado, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien aseguró que por el momento no dialogará con sus homólogos de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, sobre la situación de Venezuela. Ahora no, porque vamos a esperar a que resuelva el Tribunal de Venezuela, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 13 de agosto en el Palacio Nacional. Y los actores políticos venezolanos también siguen pronunciándose sobre la situación, ¿no? Confirmado, señala que Enrique Márquez informó este martes que entregó un documento en el Tribunal Supremo de Justicia en respuesta a la situación electoral de Venezuela, dice confirmado. A través de un mensaje en sus redes sociales, mencionó que él mismo lo hará público este miércoles 14 a las 11:30 de la mañana durante una rueda de prensa en la sede principal del Movimiento Centrados, ubicada en la Torre Impres, Avenida Tamanaco del Rosal. Continuamos haciendo seguimiento y actuando en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, apegados a lo establecido en nuestra Constitución y persiguiendo la verdad, expresó Márquez. Contrapunto también trae información relativa a las acciones de países vecinos o aliados, amigos de Venezuela. España asumió los intereses internacionales de República Dominicana a partir del lunes, anunció este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tras la decisión de Nicolás Maduro de expulsar al personal diplomático dominicano en Caracas. Durante una comparecencia ante el Senado, el canciller aseguró además que en el próximo Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea será celebrada a finales de agosto. Bueno, se va a abordar esta situación. Volvemos a Mundo UR. William Dávila Valeri, hijo del dirigente político Williams Dávila, expresó que están preocupados por la salud de él y pidió a las autoridades esclarecer las condiciones de la reclusión de su padre. Informó que durante el pasado fin de semana,
La familia se movilizó hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el helicoide, para entregar los medicamentos que requiere el político. Dijo, el domingo por la noche, con la ayuda de unos amigos activistas en derechos humanos, se logró introducir unas medicinas y se logró también que las recibieran en la entrada del helicoide. Pero nadie lo ha visto ni sabemos nada de él, expresó su hijo. Seguimos en confirmado y señala que el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Gimiot, informó este martes que hay al menos 1.393 detenidos en el marco de las protestas postelectorales. A través de sus redes sociales, Gimiot realizó un reporte en el que destacó el balance hasta las 8 de la mañana del día de ayer, detallando que 117 son adolescentes entre los 14 y 17 años de edad. También hay 14 indígenas, 17 personas con discapacidad y 182 mujeres. Asimismo, destacó que el Distrito Capital sigue siendo el que encabeza la lista de detenidos, con 233, seguido por Carabobo, 196, Anzoátegui, 114, Miranda, 84 y Barinas, 74. Y vamos al portal de la Casa, Mundo UR, que nos señala a esta hora que tras las protestas postelectorales, el abogado penalista y defensor de derechos humanos, Joel García, manifestó que no se sabe en qué condiciones se encuentran los detenidos y continúan sin acceso o comunicación con sus familiares. Dijo, supongamos que las personas detenidas hayan cometido un delito. Lo más lógico es que a estas personas se les procese respetando el derecho a la defensa. No han tenido comunicación con sus familias o abogados de confianza y tampoco se sabe dónde se encuentran detenidos, detalló el abogado. Respecto a las cifras de detenidos entre mayores y menores de edad, García aclaró que la cantidad que maneja Foro Penal se basa en reportes que han realizado en esa organización. Pero hay muchas personas que no quieren estar en una lista de una ONG porque mantienen la esperanza que si se mantienen pues así, el gobierno los va a ayudar y eso conforma una lista negra que debe ser mucho más de las personas que tiene registrada Foro Penal y demás organizaciones, explicó Joel García. Y pasamos a Analítica, que nos relata que el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió este martes en el Palacio de Miraflores, Caracas, las cartas credenciales del nuncio apostólico Monseñor Alberto Ortega Martín. A Ortega Martín le dio la bienvenida el ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil, y recibió los honores correspondientes a su investidura como representante del Estado Vaticano y del Papa Francisco en Venezuela. Francisco designó al español Alberto Ortega Martín como nuevo embajador en el país el pasado mes de mayo, en reemplazo del fallecido Aldo Giordano. Y avanzamos con Mundo R, que nos trae que la Universidad de Carabobo, esto es a nivel regional, reanudará actividades académicas a finales de septiembre. Ruth Lara Castillo con la información. La rectora de la Casa de Estudios aseguró que a la suspensión de actividades luego de las elecciones presidenciales se le suma el receso vacacional. Jessie Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo. Nuestras 7 facultades van a continuar los semestres o años, depende del régimen de cada una de ellas, a partir del jueves 26 de septiembre, fecha de reincorporación. Indicó que la universidad presenta limitaciones por déficit de presupuesto. No podemos pensar en unos cursos de verano presenciales 100%. Al manejarnos en relación a la bimodalidad, estamos planteando la utilización de aulas virtuales. Esa plataforma, sabemos todos, que hay que pagarla y es sumamente costoso y los recursos asignados definitivamente ni siquiera alcanzan para pagar un salario digno al personal que trabaje durante esos cursos. Aprovechó para solicitar a las autoridades en materia de justicia que se garantice el debido proceso a los 2 estudiantes de la Casa de Estudios detenidos recientemente en la región. Y nos vamos al Táchira. En esa entidad, los docentes recurren a una amplia gama de actividades para compensar los ingresos fuera de la temporada escolar. En conexión con Joyri Sosa. Con la temporada de vacaciones escolares, la mayoría de los docentes migra a otras actividades. Licenciada en Castellano y Literatura, Marina Osorio, 34 años de egresada. Ya soy jubilada con la situación económica, doy clases en un colegio privado y en la época de vacaciones alterno mis vacaciones, como dice, mi descanso, con la preparación de niños con problemas de ortografía, caligrafía, redacción, para poder tener otra entrada económica. Muchos docentes como yo, jubilados, tienen que buscar alternativas
alternativas económicas. Tener trabajos alternativos es más una constante que una variable. Licenciada en inglés y cum laude magíster en educación, Nayarit Romero, 12 años de egresada. Si bien llevo más de 12 años trabajando en esta área, en instituciones públicas y privadas, gracias a Dios tengo la habilidad de manejar muy bien el diseño gráfico y el diseño web, las traducciones, y con trabajos a través de plataformas online mantengo mis ingresos. La educación ya la hago prácticamente como una ofrenda al país que quiero, donde pues haya educación de calidad. Clases de recuperación, preparadores, planes vacacionales, incluso ventas de comida, ventas por catálogos físicos y digitales. Son otras de las actividades con las que los docentes complementan sus ingresos, siendo para muchos incluso su actividad principal. Sin embargo, se niegan a dejar desierta el área de la docencia formal. Vamos a Noticiero Digital y tenemos que Venezuela se posiciona como el país con mayor crecimiento económico proyectado en Sudamérica para el año 2024, según las recientes estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL. La economía venezolana experimentará un aumento del 5% en su Producto Interno Bruto. Esta cifra coloca al país a la cabeza de las proyecciones de crecimiento en Sudamérica y le permite competir de cerca con República Dominicana, que alcanzará un crecimiento de 5.2%. El informe de la CEPAL, divulgado por Sputnik, la agencia rusa, este martes, también señala que otros países de la región presentarán incrementos moderados en sus economías. Costa Rica registrará un crecimiento del 4%, seguida por Honduras y Paraguay con 3.8% y Uruguay con un 3.6%. En contraste, el crecimiento promedio de todos los países de la región se estima en un modesto 1.8%. También en Mundo UR tenemos que Alicia Pinedo, presidenta de la Cámara Venezolana de Farmacia, CABEFAR, destacó que todas las industrias a nivel global se han ido adecuando al proceso de inserción de los diferentes tamaños y presentaciones de productos. Asimismo, señala que debido a la llegada al país de empresas emergentes con nuevas moléculas e innovaciones, se hizo una adecuación y la visita del paciente es más frecuente ahora a la farmacia. Precisó que el hecho de que en la farmacia haya un farmacéutico que te oriente ha hecho que el consumidor sea mucho más cercano. Pinedo enfatizó que sí ha habido un cambio en el comportamiento del consumidor y entiendo, dijo ella, que está pasando lo mismo en el sector alimentos. Ha sido de mucho beneficio tanto para la industria como para el consumidor este nuevo hábito. En el 2001 tenemos que Copa Airlines Colombia anunció la adición de 4 vuelos adicionales a su ruta habitual, medida que permitirá a los usuarios realizar conexiones hacia otros destinos con mayor facilidad pese a las dificultades actuales. Vicky Herrera de Díaz, vicepresidenta de Conceturismo y presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, que ayer entrevistamos en 2+2 esta nota, explicó que debido al aumento de la demanda de vuelos hacia Medellín y Bogotá, Copa Airlines ha decidido añadir estos 4 vuelos adicionales a sus rutas establecidas. Los pasajeros ahora tienen la opción de elegir entre 12 destinos auxiliares para realizar conexiones. Entre las principales opciones se encuentran Santa Marta, Cartagena, desde donde los viajeros pueden continuar su viaje hacia Panamá, y también se puede hacer escalas a Estados Unidos desde Curazao y Aruba. Tenemos también que en Mundo UR la agricultura y la ganadería resultarán beneficiadas por las recientes precipitaciones. Esto lo comenta en un reportaje Oscar Pineda. El presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, explicó que tras las lluvias se mejorarán los cultivos de maíz, el arroz, la caña de azúcar, las frutas y las hortalizas. Martes, 8 de la mañana. El agua, mientras no sea en exceso, siempre es beneficioso y se beneficia lo forestal, se regeneran los ríos, los acuíferos. Cuando las lluvias están dentro del parámetro normal, no hay agotamiento del pasto ni del agua en los hatos. Martes, 8 de la mañana. Cuando entramos en el periodo seco, hay regiones del país que hasta 6 meses sin precipitaciones tienen, entonces vean la importancia de que llueva, de que tengamos acuíferos, reservas de agua para el tema también de la ganadería. El presidente de FEDEAGRO señaló que por la última vaguada las vías rurales del eje andino se encuentran afectadas. Indicó que los productores se han visto en la obligación de despejar los caminos de los escombros para movilizar sus cosechas. Vamos a Mundo UR y el rescatista e integrante del Instituto de Búsqueda y Salvamento Jacobo Vidarte recomendó a las autoridades realizar planes de limpieza en los drenajes de agua en vista de la temporada lluviosa. Asimismo, pidió a la ciudadanía ser responsable con los desechos que dejan en las calles, los cuales terminan en los caños. La negación en las calles es porque la deficiencia en la falta de drenaje. Hay que apoyar a las comunidades para que tengan un mínimo
de riesgo con las lluvias porque cortaron el árbol o no limpiaron el canal, dijo el especialista. Señaló además que las lluvias en el país por la entrada tropical de Ernesto están dentro de lo esperado, puesto que las precipitaciones son moderadas a fuertes. Vidarte insistió al Estado venezolano realizar un estudio de riesgo en las comunidades más vulnerables en temporada de lluvia. Y seguimos en Mundo VR y seguimos también en las regiones, en Monagas. Más de 400 familias del sector Las Brisas del Orinoco, de la parroquia San Simón de Maturín, resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones de las últimas horas. Nuestro colega corresponsal de Unión Radio allá, Johnny Moisés Ulloa, con la información. Los afectados relataron que vivieron momentos de angustia porque el nivel del agua subió más de medio metro por el colapso de drenajes y caño adyacente a la zona. Mayrovis Rojas, afectada martes 10 de la mañana. Mojaron las camas, fue una experiencia muy horrible. Bueno, más de 400 familias afectadas por el sector, por las lluvias. Todavía ahorita hay que empezar a sacar agua. Todavía esas casas están full de agua. Asimismo, destacaron que solo funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres han visitado la zona, pero no han recibido atención. Tony Scott, afectado. Le pedimos al gobierno que se aboque a solucionar lo que es de la cuestión de los caños. No sé qué es lo que pasa con estas inundaciones. Hemos perdido casi todos los enseres, neveras, televisores, muebles, gaveteros, se ha perdido todo. Los afectados por las lluvias de Las Brisas del Orinoco en Maturín hicieron el llamado a las autoridades para que activen una jornada de salud para prevenir enfermedades porque tuvieron contacto con agua de caño. En el estado de Aragua está restringido el paso hacia Valle Morín por la caída de un tramo de la vía. Conectamos con Carmen Elisa Pecorelli. Habitantes del sector Valle Morín en la carretera hacia San Casimiro, al sur del estado de Aragua, se mantienen incomunicados, productos de un gran boquete que se abrió en la vía, según lo dieran a conocer sus habitantes. María Torres, una de ellas, explicó lo ocurrido. Toda la noche pasó lloviendo, fueron esas lluvias, aún permanece lloviendo y hubo ese derrumbe en la carretera y bueno, estamos incomunicados en el sector Valle Morín. Es importante destacar que esto ocurrió la madrugada de este 13 de agosto y las autoridades de Protección Civil y otros organismos se encuentran trabajando en la vía. También hay una información con respecto a lo que todos sufrimos y lamentamos con la explosión de gas que hubo hace unos días en Petare. Encender una cocina fue el presunto detonante de la deflagración de la bombona de gas doméstico que dejó 11 fallecidos en el barrio Unión de Petare hace unos días. Los 26 sobrevivientes quedaron sin un techo y organizaciones recolectan insumos para su ayuda. Con la información, Jonathan Cárdenas. 3 pisos de estructura divididos en 8 viviendas se redujeron a escombros tras la explosión. Bajo ellos quedaron tapiados los cadáveres de 2 recién nacidos, un adolescente, 3 mujeres y 5 hombres. El escape de gas y la deflagración presuntamente se generaron en una de las casas de la planta baja. Así lo aseguró David Amayora, sobreviviente a la tragedia, martes 11 de la mañana. Asumimos que fue él y el que prendió la cocina porque era el que estaba todo quemado y prácticamente quedó destrozado. 32 años tenía la familia viviendo en el sector El Bambú del barrio Unión de Petare. La sobreviviente contó lo que vivió al momento del estallido, martes 11:05 de la mañana. Estaba haciendo las loncheras para mis hijas y para mí para el trabajo y nos fuimos todos hacia abajo. Lo que pasa es que yo logré como escalar para sacar a mi niña de 2 años y a la otra de 19. La organización Cáritas de Petare y la diócesis de Petare habilitaron centros de acopio en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del barrio Unión, parroquia Dulce Nombre de Jesús en el casco histórico de la zona y parroquia Corpus Christi en La Urbina. Los fallecidos serán velados en el sector El Bambú, donde quedó su casa. Vamos a colaborar, de verdad. En Mundo R, los familiares del reportero Jorvid García y Julie Castillo, quienes fallecieron el fin de semana en un accidente de tránsito en Lara, esperan que se apliquen sanciones al conductor que causó el incidente. Quiero que se haga justicia porque fueron 2 personas. Pedimos que se esclarezca todo, dijo la madre del reportero, Milexa García. Sabemos de verdad que la gente no sale a la calle a matar, pero tenemos que ser conscientes de nuestras acciones, explicó Yelixa Castillo, hermana de la mujer fallecida. 6:37.
El universo de los sonidos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
internacionales. Vamos amigos a la agencia EFE que nos dice que el ejército israelí indicó este martes que ha abatido a unos 100 presuntos milicianos palestinos en los últimos días en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde Israel mantiene una criticada ofensiva desde inicios de mayo que ha desplazado a más de 1 millón de personas. Además, los soldados destruyeron armamento y cientos de infraestructuras que estaban siendo utilizadas por los combatientes, según un comunicado. En la agencia AFP se reporta que Ucrania controla 74 localidades en la región fronteriza rusa de Kursk, donde las fuerzas de Kiev iniciaron una operación a gran escala hace una semana, anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este martes. El gobernador regional de Kursk ha indicado este lunes que Ucrania controlaba 28 localidades. A pesar de los difíciles e intensos combates, el avance de nuestras fuerzas a la región de Kursk continúa, expresó Zelensky. La agencia española AF reporta que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, afirmó este martes que la contraofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk está obligando a las fuerzas invasoras rusas a replegarse. El presidente ruso no ha logrado romper la resistencia de Ucrania contra su invasión injustificada y ahora se ve obligado a retirarse dentro del territorio de Rusia, manifestó. En el mensaje, Borrell indicó que había hablado con el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, sobre los últimos acontecimientos en el frente y la contraofensiva de Kursk. EFE también trae que las autoridades de Grecia han hallado un cuerpo carbonizado en la sede de una fábrica situada en la zona urbana de Brilistia, en el norte de Atenas, arrasada por las llamas de un gran incendio que se ha logrado controlar, aunque sin poder aún bajar la guardia. Las primeras impresiones de los investigadores apuntan a que la víctima puede ser una mujer de 60 años, propietaria de la empresa donde fue encontrado su cuerpo, aunque todavía esto no ha podido ser confirmado debido al mal estado en el que se encontró el cadáver, explicó a la agencia EFE un portavoz de los bomberos. Y en France 24 tenemos que un tribunal de Bangladesh pidió el martes 13 de agosto la apertura de una investigación contra la ex primera ministra Sheikh Hasina sobre la muerte de un hombre durante la represión de las protestas antigubernamentales en julio, en las que fallecieron más de 400 personas. Este mismo martes, Sheikh Hasina rompió el silencio que mantuvo desde que renunció y huyó del país la semana pasada y pidió que se investigue a los responsables de los disturbios. La agencia AFP reporta que el presidente estadounidense Joe Biden y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton, así como la ex candidata presidencial y exsecretaria de Estado Hillary Clinton, apoyarán a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata. El encuentro tendrá lugar en Chicago este lunes y jueves 22 de agosto próximos. Los primeros datos de la agenda adelantada por los medios estadounidenses señalan que habrá discursos del actual inquilino de la Casa Blanca, de los dos expresidentes y de Hillary Clinton, que fue la candidata del Partido Demócrata en 2016. La agencia EFE también nos trae que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que su gobierno destinará más de 150 millones de dólares en subvenciones para instituciones que investigan tratamientos contra el cáncer. En un evento de la Universidad de Tulane, Luisiana, también se trae que el presidente y la primera dama, además, Jill Biden, notificaron la inyección de capital como parte de una iniciativa del gobierno demócrata para reducir las muertes por esta enfermedad en el país a la mitad en los próximos 25 años. Y amigos, ahorita tenemos ya programado y está con nosotros en línea telefónica Francisco Pelayo, quien es politólogo de la Universidad Central de Venezuela, analista político demócrata, director de comunicaciones en el Senado de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Francisco, por atendernos. Hola, muchas gracias por la invitación. Justamente queríamos hablar con usted con respecto a lo siguiente y ponemos en contexto a nuestra audiencia. A una semana de haber asegurado su nominación como candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris ha energizado la carrera presidencial con mítines con récord de asistencia y donaciones millonarias. ¿Cómo ha sido este despertar de esta campaña luego de la renuncia a la aspiración del titular, del primer mandatario estadounidense, Joe Biden? Bienvenido. Sí, bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas no tiene precedente en la historia de la política en los Estados Unidos.
Lo que sucedió luego de que el presidente Joe Biden anunciara que no seguiría en la carrera por la presidencia fue un evento único y que muchas personas temían que fuese a abrir la puerta a una pelea por la nominación de distintas figuras en el Partido Demócrata, y lo que ocurrió fue simplemente una coalición en torno a la vicepresidenta que se realizó de una manera muy rápida. Y como mencionas, también el entusiasmo que se ha visto en los eventos que han realizado, las donaciones. Nada más en la primera semana lograron más de $300 millones de donaciones, la mayoría siendo de donantes que no habían donado nunca, personas votantes que nunca habían donado a su campaña. Y los eventos que han hecho eventos en donde han tenido, el más grande creo que tenía 15,000 personas, que no se habían visto durante la campaña de Biden. Entonces esto indica que hay como un movimiento de energía, de entusiasmo en la base demócrata que no se había visto y que también se está reflejando en las encuestas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo responden las encuestas y en qué centros principales de eje geográfico de los Estados Unidos se ve alguna diferencia o algún tipo de mayor cercanía con Trump? Sí, en las encuestas, aquí a la audiencia es importante recordar de que los Estados Unidos, como el proceso de las elecciones presidenciales son con colegios electorales y no por un voto una persona como en la mayoría de otros sistemas, las encuestas y toda la lectura que hay que dar de estado por estado. Nacionalmente, ya las últimas encuestas tienen a Kamala 2 o 2.5 puntos por arriba en las encuestas nacionales. Sin embargo, en los estados, estado por estado, lo que se llaman aquí los estados clave, los estados púrpura, que a veces votan demócratas o a veces votan republicanos, aún hay unos estados en donde Trump tiene la ventaja, como el estado de Georgia, por ejemplo. Esos estados son estados en donde se está cerrando esa brecha, y es importante entender por qué, porque Trump tiene, desde que se lanzó a la presidencia y desde antes, las personas saben quién es, saben cuál es su estilo, conocen cuáles son las políticas que él apoya, y Trump como que ya llegó a su techo en cuanto a lo que es convencer al electorado. Harris tenía una percepción como vicepresidenta un poco negativa y la ha ido pudiendo superar o cambiar hacia positivo. Sus positivos subieron y sus números pueden todavía subir más, porque ella también no solamente está energizando a la base demócrata, sino que también los independientes y los republicanos que no quieren a Trump están considerándola como una opción seria. Interesante esa energización, como tú dices, ¿no? Y su compañero de fórmula, Tim Walz, ¿cómo ha caído en esa percepción del voto demócrata y de independientes, quizás? Fue una selección que seguramente no fue sencilla. Normalmente la selección del vicepresidente se dice que no tiene un peso muy grande en lo que sería la base, pero siempre también es una matemática, es ver cómo puedes o ganar un estado o atraer a cierto demográfico del electorado o balancear el ticket. Entonces, como lo hizo Obama, que era joven, eligió a Biden, que era mayor, tenía más experiencia, como para balancear el ticket de esa manera, y también debido a la conexión que tenía Biden con el estado de Pensilvania. Muchas personas creían que Kamala iba a escoger al gobernador de Pensilvania porque es un estado clave para poder ganar la elección, pero hizo la elección con el gobernador de Wisconsin, porque al final todos esos estados que están, lo que ellos llaman la pared azul, que son Wisconsin, Michigan, Illinois, todos estos estados que están lo que llaman ellos el centro de los Estados Unidos, son también importantísimos para que los demócratas puedan ganar. Y con el gobernador Walz tienen una historia personal que es muy interesante, alguien que es veterano, que es profesor de escuela, su esposa también es maestra, tiene varios elementos allí que pueden también, es una persona también, un hombre de raza blanca, entonces no sería nada más un ticket totalmente enfocado a la diversidad, sino tiene elementos que
reflejan al electorado de una manera más amplia. Y finalmente, Francisco, Biden ha dicho que puede presentarse en algunos mitines especiales, sobre todo en Pensilvania. ¿Cuáles serían? Sí, el presidente, creo que todavía él está procesando todo lo que ocurrió durante los últimos meses desde el debate en el cual su desempeño fue muy malo, y él va a seguir estando allí a la orden de la campaña. Lo van a utilizar en donde sea estratégicamente positivo para ellos, como el estado de Pensilvania, o en algunas audiencias como personas mayores o veteranos que tengan más relación con él, pero estoy seguro de que él va a estar haciendo campaña y de que su posición le va a permitir seguir haciendo cosas a favor de los demócratas y de lo que sería quizás una presidencia de Harris. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, porque de verdad en el terreno nos has confirmado y aportado nuevos datos que hacen que uno pueda entender este contexto de las elecciones en Estados Unidos y de ese plus, ese revivir de la campaña que le puso la nominación de Kamala Harris. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Feliz día. Francisco Pelayo, politólogo de la UCB, analista político demócrata, director de comunicaciones en el Senado de los Estados Unidos de América. Y avanzamos, amigos, también en el tema pues que estábamos leyendo de los titulares internacionales. Tenemos que el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, aclaró este martes que el país no tiene restricciones a vuelos oficiales procedentes de Haití, por lo que no existe impedimento para que una delegación haitiana asista a la toma de posesión de Luis Abinader como presidente, que será estos últimos días de la semana. También EFE nos dice que la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación de México anunció este martes su intención de convocar un paro indefinido de labores en respuesta al avance de la reforma judicial impulsada por el oficialismo, que busca elegir por voto popular a los jueces. Seguimos en EFE y nos reporta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes que vaya a reunirse con el mandatario argentino Javier Milei, quien viajará al país el 24 de agosto para participar en la conferencia de acción política conservadora, aunque dijo que no hay problema con su visita. No, porque no coincido con su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Y nuestro pueblo siempre ha sido pues muy hospitalario, fraterno y respetuoso. La agencia EFE también destaca que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, señaló que este martes el mandatario argentino Javier Milei participará en la conferencia de acción política conservadora en la capital mexicana y es libre de ir a ese país, pero también aclaró que no sabe si tiene previsto en su caso reunirse con él. Bueno, continuamos entonces y en France 24 el presidente de Bolivia, Luis Arce, nombró a Alejandro Gallardo en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, reemplazando así a Franklin Molina con el objetivo de combatir la crisis de desabastecimiento de combustible que ha ocasionado protestas y bloqueos de vías durante el último mes. Gallardo tiene la tarea de tender puentes con los gremios de transportes y también reducir la tasa de importación de hidrocarburos. Además, Arce nombrará nuevos ministros del Trabajo y Desarrollo Rural. La agencia France Press reporta que la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, presentó una denuncia por violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral en contra del jefe de Estado, Daniel Noboa. Confirmó este lunes un asesor de la también embajadora en Israel al medio ecuavisa.com. La querella, dirigida también a la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro Esteban Torres y a la asesora Diana Giacome, fue ingresada el pasado jueves. Avanzamos con EFE también, que reporta hasta ahora que al menos 5 personas murieron y otras 3 resultaron heridas tras el tiroteo entre 2 grupos de delincuentes armados en la zona minera de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, informó este martes la Policía de Ecuador. La entidad del orden, en un mensaje por redes sociales, precisó que emprendieron las investigaciones para esclarecer las causas de este suceso y dar con los responsables de los asesinatos. Y culminamos, amigos, con la agencia France Press, que destaca
que la ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez, declaró vía Zoom desde España ante la justicia de su país y acusó nuevamente de maltrato físico y psicológico al expresidente Alberto Fernández. Carlos Iván Suárez nos ofrece los detalles. En su primera declaración testimonial ante la justicia por Zoom y desde el consulado argentino en Madrid, Fabiola Yáñez admitió su adicción al alcohol. Afirmó que todo inició en el año 2016 luego de haber perdido un bebé por la vía del aborto, momento en el que estaba prohibido en el país. Según ella, para la fecha había recibido agresiones físicas por parte del exmandatario Alberto Fernández, quien incluso le habría propinado patadas en el piso. Aseguró que el expresidente también consumía frecuentemente alcohol y sustancias psicotrópicas. Además, reiteró las acusaciones por infidelidad. Días atrás se filtró un video de Fernández junto a una famosa locutora argentina con quien estaba ingiriendo alcohol en el sillón presidencial. Y de acuerdo a las declaraciones ante el juzgado, esta acción se habría repetido con distintas mujeres. Ante estas acusaciones, Alberto Fernández ha desmentido todo y explicó que las fotos que circularon de su expareja con el ojo morado se debía a tratamientos estéticos que se hizo para el momento. La ex ministra de la Mujer también desmintió que haya recibido un pedido de ayuda por parte de Fabiola Yáñez. Por ahora se espera que la justicia continúe con las declaraciones, por lo que no se descarta que llamen a declarar a los empleados de la Casa Presidencial y exfuncionarios del Gobierno Nacional para saber si tenían conocimiento de los hechos. Esto es... Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Amigos, 7:01 ya de este miércoles 14 de agosto, ya estamos cerca de la quincena, importante. Ya vamos culminando esta primera hora de informaciones en este recorrido amplio que hemos hecho nacional e internacionalmente a los acontecimientos de estas últimas 24 horas. Por supuesto, vamos a estar pendientes también de lo que trae el tiempo para el día de hoy, porque bueno, se han anunciado que pueden continuar algunas perturbaciones climatológicas que por supuesto también nos perturban en nuestro día a día, ya sea en las regiones como en la capital, las capitales de los estados. Sin embargo, sabemos que es necesario, obviamente para el ambiente, que la lluvia, pero tenemos que estar atentos para evitar mayores contratiempos. Vamos ahora con buena música y venimos pronto con nuestra agenda de entrevistas para ustedes en el día de hoy. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.